Muy bien. Ayer empezamos a estudiar este asunto de las revoluciones, estudiando algunos periodos proféticos que conectamos con el año 2014, este año en el cual hemos estado viendo la relevancia que tenía nuestra historia actual, tanto que tuvo para el mundo como para el pueblo de Dios, tanto internamente como externamente este año. Vimos que hay algunos periodos proféticos que nos mostraban una conexión entre este año y la Revolución Francesa inicialmente vimos. Lo vimos también con la Revolución Americana o la Guerra Civil Americana. Y entonces fuimos a investigar algunas otras revoluciones que también tenían una relevancia profética. Quiero recordar algo, tal vez, que ayer no lo hice tan claro a la hora de conectar los eventos unos con otros. Lo que nosotros vimos son varios periodos simbólicos que podíamos identificar entre 2014 y alguna otra historia, sabiendo que 2014 es el representante o simbólicamente la mitad del camino. Eso lo vimos con la historia milerita, haciendo un paralelo con la historia milerita. Llegamos a que algunas historias presentan la mitad del camino. Y llegamos, por ejemplo, a la Revolución Francesa, donde encontramos que 1794 es la mitad de la Revolución Francesa, que comenzó en 1789 y terminó en 1799. Vimos que había 5 años y 5 años. Vimos que había 220 años entre 1794 y 2014. Entendimos que el 11 de septiembre de 2001 representa el inicio de este periodo y lo que estamos estudiando, que es la batalla de Rafia, representa el fin de ese periodo. Lo que llegamos como conclusión es que esta historia de la Revolución Francesa es una parábola, nos indica lo que representa la historia que estamos viviendo desde 2001 hasta la batalla de Rafia. Ahora, cuando fuimos a estudiar un poco más a detalle la Revolución Francesa, vimos que podíamos verla de otra perspectiva, que había un patrón que se da de la misma manera en la Revolución Rusa y en la Revolución Alemana. Ya entendimos que en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Alemania representaba al rey del norte, fue aquel poder que el papado quiso utilizar para acabar con los bolcheviques, con los rusos, con la Unión Soviética, que eran su enemigo en aquel momento. El Papa Pío XII se unió con Hitler, hizo a Hitler de su poder, su nación, su poder geopolítico para acabar con su enemigo. Entonces identificamos que Alemania es el rey del norte. Lo que hicimos después es comparar y contrastar esa revolución del rey del norte de Alemania con la revolución rusa, que es el rey del sur, es el enemigo del papado y el enemigo de Alemania. ¿Sí? Solo para recordar. Al entender que la Revolución Francesa es paralela con este tiempo,
lo que fuimos a hacer es colocar las otras revoluciones también en paralelo con este tiempo. ¿Sí? Vamos a intentar... ¿La Revolución Francesa representa el Reino del Sur también? Sí, exactamente. Vamos a intentar entender en forma más profunda qué cada uno de estos eventos significa en nuestra historia. Pero eso va a implicar también un estudio más profundo de mi parte, de su parte también. Están invitados para estudiar y comparar con nuestra historia. Vamos a ver solamente algunos detalles, algunos aspectos. Bien. Quería hacer unas aclaraciones. Ayer cometí algunos errores a la hora de hablar, de dar algunos detalles. Especialmente en esta parte de la contrarrevolución. ¿Sí? Voy a hacer las aclaraciones porque es importante. Además que si me escucha un profesor de historia, me va a matar. ¿Sí? En la Revolución Alemana vimos que comenzaba la revolución en 1918 con un motín en la Marina, que eso se extendía, eso inició en octubre, se extendía por todo el país hasta que acababa el 9 de noviembre con la abdicación del Kaiser Wilhelm, del monarca alemán, con protestas masivas. A partir de ese año, lo que comienza a pasar es que hay un caos político, que no se sabe quién va a gobernar o de qué forma va a gobernar, porque hay diferentes facciones políticas que están luchando por el gobierno de Alemania. Yo ayer dije que los espartaquistas, que iniciaron la contrarrevolución en enero de 2019, eran más conservadores, de derecha, y no era así, es al contrario, ellos son socialistas, ¿okay? Comunistas. Y ahora pasaré a explicar un poco sobre eso. Quiero leer una porción de Wikipedia. Dice lo siguiente. Los objetivos de avanzada de los revolucionarios, guiados por ideales socialistas, fracasaron en enero de 1919 ante la oposición del Partido Socialdemócrata de Alemania, encabezada por Friedrich Ebert. Entonces, es lo siguiente, fueron los socialistas, partido que simpatizaba con las ideas de los bolcheviques, de los soviéticos, quienes llevaron a cabo gran parte de la revolución de 1918. Pero también estaban Partido Socialdemócrata. Déjenme escribir tal vez. Teníamos algunos personajes en esa revolución, que es el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista y otro partido que se llaman, ya les digo, socialistas individuales o algo así. Independientes, socialistas independientes. Bien, independientes. Esos tres partidos básicamente llevaron a cabo esta revolución. Pero Disculpa, eso es en Alemania, ¿verdad? Alemana, sí, estoy hablando de la revolución alemana. ¿Sí? ¿Sí? Acabo de ver los nombres que están al final que dicen revolución alemana, rusa y abajo que dice francesa, son los que corresponden a cada línea. Sí, exactamente. Ahora estoy hablando de la revolución de Alemania. Esos tres partidos, esas tres corrientes ideológicas
fue la que llevaron a cabo la revolución, que se negaron a continuar participando en la guerra, que pidieron por el sufragio universal, por la abdicación del Kaiser y una nueva forma de gobierno del país. Ahora, esos tres partidos tenían ideas diferentes, tenían propuestas diferentes de cómo se iba a gobernar al país, cómo se iba a gobernar el imperio en realidad. Bien. Lo que pasó enseguida que abdicó el Kaiser fue que se creó un gobierno provisional. Enseguida del 9 de noviembre de 1918 se creó un gobierno provisional en el cual participaron gobierno provisional, lo formaron provisorio se dice, ¿no? Provisorio. Puede ser provisional. Bien. Tres integrantes del Partido Social, tres del Partido Socialista Demócrata, Socialdemócrata, y tres de los socialistas independientes. Estos eran comunistas, estaban con una idea bien parecida a la de los bolcheviques, ¿sí? Contaban con el apoyo de los bolcheviques, de hecho. Estos dos se unieron, el primero y el último se unieron y formaron el gobierno provisorio. Los socialistas independientes tuvieron que dejar de lado algunas ideas que tenían, porque eran minoría, para unirse con el Partido Socialdemócrata. Ok. Perdón, Mati, de nuevo. ¿Sí? ¿Quiénes eran apoyados por los bolcheviques? Partido Socialista, que no llegó a formar parte del gobierno provisorio. El Partido Socialista. No los socialistas independientes, no. No los socialistas independientes. Ok. Bien. Hay unas cosas importantes, unas razones importantes por las cuales estoy haciendo esas aclaraciones. Además pasé mucho tiempo estudiando, así que ahora me van a escuchar. Es lo siguiente. Voy a leer un poco de lo que más o menos creían o pensaban o querían estos tres partidos. La socialdemocracia era la principal del Partido Socialdemócrata, es eso. La principal representante de la sociedad alemana, es decir, la que tenía más apoyo popular. Asimismo, gozaba de un extraordinario predicamento entre las clases populares por su antigüedad, organización y número de afiliados. Obedientes al régimen imperial, con la caída de este, se proponía sustituir a la Alemania militarista y feudal por una democracia parlamentaria, restaurar las libertades cívicas y los derechos del hombre suspendidos en el curso de la guerra y aumentar el programa de medidas políticas sociales. ¿Sí? Los socialdemócratas rechazaban completamente el modelo bolchevique de revolución armada, la dictadura del proletariado, y potenciaron la colaboración con otras fuerzas políticas para democratizar las instituciones. ¿Okay? Básicamente, los socialdemócratas eran la mayoría, eran más, y ellos estaban en contra de la idea de los bolcheviques, del socialismo puro y la dictadura del proletariado. En realidad, los socialdemócratas tenían el apoyo bastante de la burguesía de aquel momento y comenzaron a tener tendencias en este periodo más a la monarquía y al conservadurismo. Los socialistas independientes aparecieron recién en 1917
sin una formulación programática clara. Básicamente, no tenían una idea clara de lo que iban a hacer. Muy bien. Ok. Se oponían a las autoridades burguesas y rechazaban el burocratismo de las instituciones y los sindicatos en contra del Partido Socialdemócrata. El tercero son los socialistas, ellos, el Partido Socialista, son la Liga de los Espartaquistas. ¿Okay? Los que hablamos ayer, que pusimos acá, espartaquistas. Y ellos son los que levantaron la contrarrevolución, o una guerra civil dentro de Alemania en este periodo, desde enero de 1919 hasta mayo de 1919. Ellos levantaron una guerra en contra de ese gobierno provisorio, ¿sí? Los espartaquistas. Ellos, comunistas, socialistas, estos comenzaron a tender hacia el conservadurismo. Conservadores. ¿Ok? Lo que pasó después es que los espartaquistas, yo le voy a dar la fecha, el 10 de noviembre de 1919, no, de 1918, el 10 de noviembre de 1918, los socialdemócratas se aliaron con los independientes. No, eso fue antes. Esto fue enseguida de la revolución, ya les dije, los socialdemócratas se aliaron con los independientes. Ahora, lo próximo que pasa es que el 10 de noviembre, al 10 de noviembre se forma el gobierno provisional. Estoy leyendo mal, disculpe. Acá está, contrarrevolución. Ok, le voy a contar lo que me acuerdo mejor. Es lo siguiente. Estos espartaquistas comenzaron una revolución violenta en enero de 1919. Los socialdemócratas rehusaron levantarse en armas contra los espartaquistas automáticamente porque lo que los espartaquistas hicieron fue llevar a una buena masa del pueblo a levantarse contra el gobierno provisorio que existía. ¿Okay? Entonces, de hecho, la gente y ese ejército socialista llegó hasta el lugar donde se encontraba, en un palacio se encontraba el presidente del gobierno provisorio, se llamaba Ebert. El presidente de este gobierno se llamaba Ebert, Friedrich Ebert. Y lo querían sacar de su despacho, lo querían matar. Entonces él llamó a una guardia que era de la antigua monarquía para que lo venga a rescatar, para que lo defienda. Aquí está. Pero lo que pasó, y eso le dio muy mala, que la gente lo mire de una forma mala, ¿ok? ¿Por qué puede ser eso? Ese partido era socialista y lo que hace era acude al sector conservador que estaba a favor de la monarquía para que los defienda de los otros socialistas. ¿Ven lo que pasa? Están un poco perdidos, voy de nuevo. Los espartaquistas levantan una revolución violenta que llega hasta el lugar donde se concentra el poder y quieren sacar a Ebert de allí. Ebert llama a un grupo militar que apoya en realidad el gobierno monárquico que se encontraba antes de esta revolución.
lo que termina pasando es que el gobierno, el resto del gobierno provisorio, le dice a esos militares que se vayan porque no quieren levantarse en contra de la revolución de los espartaquistas que tenían al pueblo de su parte en ese momento. O parecía que una parte del pueblo estaba de su parte. ¿Sí? Entonces, los socialistas independientes se dan cuenta de que hay posibilidades de que ganen, porque ellos solamente estaban con ellos para tener algo de influencia en el gobierno, pero en realidad ellos querían un tipo de gobierno bien distinto de lo que los demócratas querían. Entonces se pasan del lado de los espartaquistas. ¿Sí? Renuncian a estos tres y se pasan para este lado, los socialistas independientes. Bien. Solamente el Partido Socialista Democrático queda a cargo del gobierno provisorio. Solamente Ebert. Y ahora esta contrarrevolución, esta guerra civil, se da entre los espartaquistas y los socialistas contra el gobierno provisorio que fue siendo cada vez más conservador y cada vez más de derecha. ¿Okay? ¿Y quién salió victorioso? Salió victorioso los socialdemócratas, básicamente. ¿Sí? Mati, hoy habías dicho que las espartaquistas eran conservadores. Ayer, exactamente, me equivoqué. Lo dije ayer, estoy corrigiendo lo que dije ayer. Exactamente. Ok. Muy bien, entonces acaba siendo victorioso el Partido Socialdemócrata. Entonces los que querían otra vez la monarquía eran el Partido Socialdemócrata. Sí, o sea, no querían en realidad otra vez la monarquía, tenían una idea bien diferente de la monarquía, pero la realidad es que sus ideas iban tendiendo cada vez más al conservador y a aliarse con aristócratas y personas que estaban de acuerdo con la monarquía. Era imposible volver a un gobierno monárquico, pero la tendencia era bastante similar. Muy bien. Una cosa interesante es que en ese periodo de la contrarrevolución se difundió algo que se llama la leyenda de la puñalada por la espalda. Es interesante investigar eso. Anóteselo para ya estudiarlo. Porque lo que es esto es básicamente una propaganda. ¿Sí? Una propaganda que fue levantada por la derecha religiosa. ¿Se Perdón. llama leyenda de la puñalada por la espalda? Sí, no de la derecha religiosa. De la derecha, lo que tenía más al gobierno monárquico, a lo conservador, que lo que hacía era atribuir la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial a algunos problemas internos en la nación. De esto se agarró Hitler posteriormente y dijo que básicamente esos elementos internos eran los judíos y los izquierdistas. ¿Okay? Entonces, eso fue como una propaganda que hizo que estos espartaquistas, que el Partido Socialdemócrata, fue el Partido Socialdemócrata el que difundió esta leyenda y fue lo que hizo que fuera perdiendo poder los espartaquistas y los socialistas independientes. Es como Ok. una mala propaganda. Exactamente, es una noticia falsa también. Entonces tenemos una propaganda falsa que acusa a los de izquierda y a los judíos de ser los culpables de que se perdió la guerra y por lo tanto de la ruina económica y el desastre nacional. ¿Sí? Ok. ¿Alguien se imagina por qué digo que es interesante? Porque ahora pasa lo mismo y lo que esperamos en realidad es que eso se
firme más todavía. Voy a hacer algunas aclaraciones más y después voy a intentar unir estas cosas. También tenemos en la Revolución Rusa, cuando vamos a la Revolución Rusa, dijimos que había una contrarrevolución. Esta contrarrevolución le llamamos terror blanco. Déjenme ponerlo con azul. Terror blanco. Le voy a poner acá también. Ok, este terror blanco, ayer dije que tendía a qué? A lo conservador, ¿sí? Eso no está tan errado, de hecho sí, tiende a lo conservador, pero quería dar un poco más de especificaciones, porque si le van a decir eso a alguien, que sepan lo que le pueden responder. La realidad es que el nombre de ese grupo que se levantó en oposición a la revolución bolchevique, a los bolcheviques, se puede llamar el movimiento blanco, ¿sí? Sería el nombre que se le puede dar. Lo que ellos eran anti-bolcheviques. No tenían una ideología muy establecida, porque eran una unión de diferentes ideologías. Eran una unión de las siguientes clases, que ya les voy a decir. Había allí sí, eso sí. Hay un grupo que es promonárquico. Que déjenme usar a veces negro. Esto es la Revolución Alemana, esto es la Revolución Rusa. Movimiento blanco está formado por varios movimientos. Lo que ellos son es anti-bolcheviques. Pero se unieron varios movimientos diferentes para derrocar el gobierno revolucionario rojo, ¿sí? Que son ¿qué dije ayer, perdón? Pro-monárquico, ¿no? Pro-monarquía. Algunos eran socialistas, pero como mucho más suaves que los rusos. Voy a poner socialistas demócratas. No es lo mismo que allá. O sea, que creían en la democracia creían en la democracia y también en el liberalismo económico, pero no eran tan radicales como los bolcheviques. La realidad es que el sector más grande era conservador y promonárquico. Una cosa interesante es que este movimiento blanco era apoyado por la Triple Entente, que Mati nos estuvo contando, de la primera revolución, la Primera Guerra Mundial. Francia, Reino Unido, Irlanda, por ejemplo, apoyaban bastante, apoyados esta revolución y este movimiento blanco. ¿Okay? La contrarrevolución. Exactamente, la contrarrevolución. Apoyados por la Triple Entente. Japón también apoyaba a ese movimiento blanco, esa contrarrevolución. Bien. Finalmente, en la Revolución Francesa, esto es correcto, el terror blanco eran pro-monárquicos, era gente que quería volver al gobierno monárquico. Entonces, en Sí. la Revolución Rusa, ¿los movimientos blancos no eran promonárquicos o sí?
Sí, lo que quiero esclarecer es que no eran todos, estaban mezclados, había socialistas, había otros grupos ahí que eran minorías que se unieron para ir en contra de los bolcheviques y que no declaraban abiertamente tampoco que eran promonárquicos. Te vas a ver, te va a decir que en la práctica ellos eran eso y que eran conservadores, pero que no lo declaraban abiertamente porque, claro, todo el pueblo en realidad estaba cansado de la monarquía y no iba a tener ningún tipo de apoyo si se mostraba de esa manera. Pero sí. Los bolcheviques sí eran pro-proletariado. Exactamente, sí. Y ellos no creían en el gobierno del proletariado, sino más bien de burguesía, y de un rey, de un zar. Ok. Entonces lo que estamos viendo es que la Revolución Alemana comenzó con una revolución socialista que tiene aparentemente éxito, pero luego tiene que luchar contra un movimiento que se levanta en contra y se forma una contrarrevolución. Lo mismo pasa con los rusos. Tenemos la revolución bolchevique que lleva al fin de la monarquía, pero antes de gobernar tienen que luchar contra un movimiento conservador que se levanta en contra de sus ideas. La Revolución Francesa pasa lo siguiente: los jacobinos, los más radicales, gracias a la palabra, de la revolución, llevan a cabo su gobierno hasta que en 1794 su líder, Robespierre, es muerto y comienza un terror blanco que también es llevado adelante por un grupo más conservador que llevaron también adelante el terror blanco. Hay algunas cosas que podríamos en realidad analizar sobre eso. Porque en esta historia, por ejemplo, los conservadores llegaron a gobernar, ¿sí? Por un tiempo. En realidad ellos están gobernando durante este periodo de la revolución. Entonces, Matt, Sí. a ver si entendí. En la contrarrevolución en Alemania, en la historia de Alemania, ganan los conservadores. No. Bueno, en realidad sí. En realidad sí. No ganan la guerra literalmente. A ver qué piensan ustedes, pero ¿qué es lo que pasa automáticamente después de esta historia? ¿Qué pasa con Alemania? El Tratado de Versalles y se forma la República de Weimar. Que es la República de Weimar. Durante ese tiempo, la República de Weimar son los partidos socialistas demócratas. Ellos son conservadores. Entonces sí ganan los conservadores en realidad. Pero después entra Hitler. Y después entra Hitler. ¿Cómo es Hitler? Y Hitler es nacionalista, pero socialista sería. Es la rama del socialismo. Es supuestamente socialista, nacionalista, Pero en realidad es un dictador. pero es básicamente un dictador. Conservador. Y digamos, ¿es conservador o no es conservador? Sigue la misma idea de la derecha conservadora de Alemania que lanzó la de la puñalada, así que. Exactamente, yo diría que sí. Un conservador disfrazado. Creo que para mí lo que Hitler hizo fue, una vez que llegó al poder, de una forma democrática, como la constitución de Bismarck lo decía, de Weimar, él abolió básicamente todos los principios de esa constitución, abolió todos los principios de ese gobierno para llevar el gobierno como él lo quería. La cosa es que él tenía apoyo popular en realidad. Hitler fue llevado al gobierno de forma popular. No es que él se impuso por la fuerza completamente. Claro, después toma algunas medidas para que la gente no deje de apoyarlo. ¿Sí? ¿Te va? Para el momento en que llega al poder, él había perdido las elecciones con un 33%, pero el 33% ya lo apoyaba, o sea, es una enorme cantidad. Y por los atentados que se producen en el Congreso, creo que un Congreso o Parlamento de Alemania,
él como que empieza a ser la figura principal, porque lo acusaban al grupo de los socialistas, digamos, del atentado, entonces toda la figura del público estaba más o menos a favor de Hitler en ese momento. La mayor parte, por lo menos. Bien. ¿Qué más? Que en la revolución rusa entonces sí ganan los revolucionarios, los bolcheviques. Bueno, déjeme decir, ¿quién diríamos que gana en esta Conservadores. revolución? ¿Conservadores? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, son los bolcheviques. Sí. No, esa es Alemania. No, esta es la alemana. Entonces, conservadores. Ok. Ahora, la revolución rusa. Al revés, ¿Quién gana? los bolcheviques, A los bolcheviques. los socialistas. Ahora, hay una diferencia entre estas dos historias. ¿Cuál es? Que una es ¿Quién gana el los rey del norte y conservadores? la otra del rey del sur. ¿Cómo? ¿Quién gana los conservadores y la otra los radicales? Ahí está. Ahora, lo que quiero decir es Rey del norte, rey del sur. lo que dice Emma. Acá tenemos la revolución del rey del norte, que era Alemania. Acá tenemos la revolución del rey del sur. Entonces, ¿tiene éxito? Acá tiene éxito el rey del norte. Sí. En la revolución, en su revolución. Si el rey del norte es conservador, ¿es del sector conservador o del sector socialista el rey del norte? Conservador, ¿cierto? ¿Y el rey del sur es socialista o es conservador? Es socialista. Tiene éxito también, acá los bolcheviques ganan. ¿Lo ven? Ahora, cuando vamos a la Revolución Francesa, ¿quién gana? Los jacobinos. Napoleón. Napoleón. Ok. ¿Quién gana es Napoleón? ¿De qué lado estaba Napoleón? ¿De los jacobinos o girondinos? Girondinos. Girondinos, ¿sí? Acaba yendo más allá de todo, o sea, es un dictador, igual que Hitler, acaba yendo más allá de todo y se hace un dictador. Pero podríamos decir que ese sector conservador también que gana. Conservador. Pero en la Revolución Rusa, Sí. ¿no es que hubo un gobierno muy bonito? También era una dictadura. Claro, sí. O sea, En todos los casos ganan dictadores, al fin y al cabo. Sí, al exacto. final, que no es tampoco muy contraconservador. También termina siendo conservador, solamente que en vez de ser una monarquía, Ujú. es el secretario general del Partido Socialista. Ok, Sí. bien. Yo por ahí lo que veía era que en el de arriba ganaban los contrarrevolucionarios, Ujú, en el de abajo ganaron los revolucionarios. O sea, Ok. quedaron bolcheviques. ujú, Más allá de que después termine en dictadura. ok, En el de abajo ganaron los contrarrevolucionarios, ok. porque eran los girondinos, ¿no? Entonces, esto sería una falla de la revolución. ¿Sí? ¿Falla la revolución aquí? No, No sé. no, Sí, falla la revolución. La contrarrevolución falla en realidad. La contrarrevolución falla. Es algo que estuve analizando en el sentido del falla y suceso que estuvimos viendo, falla y éxito. Porque está la historia alfa de la revolución, perdón, del rey del sur, ¿se acuerdan? Este fue el primer rey del sur, este es el segundo rey del sur. por eso es Acá que- falla y acá Tiene éxito. tiene éxito. Tiene éxito, ¿Lo sí. ven? Porque acá se lleva adelante lo que se mantiene un gobierno comunista, socialista. En este no se mantiene, en este pierde y pasa a ser de derecha, conservador. ¿Sí? Sí. Cuando pensamos en la historia del rey del norte, Tiene que haber fallado. Falla. falla, Y la propuesta sería que en nuestro tiempo el Rey del Norte tiene éxito. exactamente. Eso lo estoy queriendo proponer. No sé si considero seguir. Solo eso porque ¿Sí? queda muy... Sí, quedó muy al aire. Que recién también estoy consiguiendo cerrar las ideas en mi mente, porque estuve estudiando hasta hace 20 minutos atrás. Es lo siguiente. Estoy diciendo, tenemos la revolución del rey del sur 1, que es Francia, ¿sí? Francia fue primeramente el rey del sur. Y acá falló, ¿sí? Tenemos una falla. Mati, nosotros no podemos ver. ¿Puedes hacer lugar en el pizarrón y hacerlo un poquito más alto? Sí, voy a ahorrar eso.
falla la revolución, gana la contrarrevolución. Exactamente. Hacer un orden, señora Romana. Bien. ¿El nombre? ¿Cómo? Enorme. ¿En orden? Voy a hacer en rojo para que se destaque. Hacerlo grande. ¿Qué tan grande? Nada, para que sea legible nomás. Lo siguiente. Tenemos Revolución Francesa. ¿Falla o éxito? Falla. Sí, Falla. falla. ¿Sí? Revolución rusa. Revolución rusa. El Homero. Esto es alfa, esto es omega. Principio y el fin. ¿Falla o éxito? Éxito. Éxito. ¿A qué le llamamos falla? El principio fundamental de la revolución, ¿acaba siendo éxito y permanece en el poder o no? ¿O la contrarrevolución gana? ¿Se entiende lo que digo? Yo entiendo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en el alfa, los revolucionarios no ganan. Exacto. Perfecto. Eso es lo que estamos viendo. Omega, los revolucionarios ganan. Ujú. Exactamente. Entonces tengo que esperar que en el alfa revolucionario de Alemania hayan perdido, Los revolucionarios. pero no. ¿O sí? Sí, Ah, sí. la Perdieron revolución los falla, revolucionarios. gana la contrarrevolución. Exactamente. Perfecto. Y entonces en nuestra línea omega tengo que esperar que los revolucionarios ganen. Ujú. Pero los revolucionarios son los que no son conservadores. Vamos ahí. Tenemos que ver esto. Arranca. Dale. Cuando decís Falta que es de éxito, es que gana la contrarrevolución. Ujú. Hay que estudiar la última. Perdón, que gana la revolución. Cuando digo éxito, que gana la revolución. Sí, porque lo último era la contrarrevolución. ¿Cómo? Lo último que había era la contrarrevolución. O sea, Sí, contrarrevolución. no gana la revolución. Gana la revolución. Cuando digo que es de éxito, es porque gana la revolución. ¿Sí? Claro. Porque fíjense, se levanta una revolución, viene alguien que le hace la contra, y o sea, en las líneas alfa, normalmente es una falla. En las líneas omega, normalmente es éxito. Por lo tanto, notamos que en la línea de la revolución rusa, la línea omega, perdón, alfa, tiene contrarrevolución, pero la contrarrevolución no prevalece, sino que gana la bolchevique. ¿Tiene algo que aportar, Esteban? Solo que hay un error, pero ¿Sí? yo lo que estoy viendo es que en base a esa lógica tendríamos un problema con el rey del norte. Porque el rey del norte, en el caso de Alemania, falla la... O sea, tienen éxito. Se mantienen en el poder los revolucionarios, digamos. En Alemania, ¿quiénes son los revolucionarios? Y los revolucionarios serían los que entran en el poder en la república en ese momento. ¿Estos? Exacto. Es que lo que estoy- Siguiendo la misma estructura, digamos, tendríamos un problema. Claro, lo que yo estaba diciendo hoy es que en realidad los que llevan adelante la revolución son los socialistas, no son el Partido Socialista Democrático. Solamente ellos comienzan a gobernar a partir de acá, pero que los llevan adelante serían los socialistas, primariamente. Y es una revolución alfa, no es una historia alfa. Sí. Ahí sí. ¿Sí? Claro, porque quedaron fuera del poder Ujú. y quieren recuperarlo y Y logran recuperarlo. Exactamente. no No lo logran. Acá, en esta no lo logran. socialista, no socialdemócrata. Ah, está bueno. Está. ¿Sí? Ah, entonces sí. ¿Entonces está bien? Mucho socialismo por todo el Esa es una propuesta, algo que tomen en cuenta que es algo que estamos viendo recién ahora, estamos haciendo las conexiones y analizarlo si es correcto, si tenemos algo que aprender de eso o no. ¿Sí? Revolución alemana. Revolución alemana. Historia alfa, Este de fallo. falla. No gana la revolución. No gana la revolución, gana la contrarrevolución. Podríamos decir que en el caso de Alemania tiene dos historias de falla, Primera y Segunda Guerra Mundial.
Em, Y ahora vendría realmente el omega. de hecho, Mati nos estuvo enseñando que tenemos dos historias de falla y una de éxito. Mati mencionó un poco ayer. No me voy a meter mucho en eso porque todavía no lo estudiamos en profundidad. Necesitamos un estudio más profundo para probar eso. Pero creo que probablemente podemos hacer eso, sí. Claro, porque Y podríamos poner acá tercera línea, tal vez, de Vladimir Putin. Pero... Entonces, Sí, podemos estudiar en más. realidad las dos guerras mundiales son, digamos, los mismos protagonistas, etcétera, con una pausa de ciertos años. ujú. Pero es como que Alemania vuelve a la carga. Ok. Bien. Podríamos analizar eso. Está abriendo tal vez un estudio que podemos hacer. Una propuesta simplemente. No estoy hablando de doctrina acá. Es una buena pregunta. Bien. Entonces la Revolución Alemana tiene éxito. Perdón, falla. Ya está arriba. eso. arriba. Ese era el error. La tercera revolución que estamos estudiando de los Estados Unidos, que iría de 2001 hasta Rafia, tiene que ser una revolución de éxito. Ahora, ¿cuáles son los dos bandos que están en disputa en los Estados Unidos actualmente? Que hemos estado estudiando. Esas dos corrientes de información. Demócratas y republicanos. Hemos visto que son los demócratas y los republicanos. ¿Sí? Los demócratas son los conservadores. No, ¿cierto? Los demócratas no son los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores? Los republicanos. ¿Sí? Los republicanos, Donald Trump. Son conservadores. ¿Tiene algo que decir, Esteban? Los revolucionarios en esta cuarta línea que no está en ningún lado sería los conservadores. Los republicanos serían los que inician la revolución. Sería eso. Entonces, si es de éxito, la contrarrevolución va a aparecer, pero no va a poder prevalecer contra ellos. Eso sería la Entonces van a seguir en el poder los republicanos hasta el fin. Exacto. Entonces, ¿Qué pasó en 2001? ¿Por qué? ¿Quién estaba en el gobierno en 2001? Bush. Bush. ¿Qué hizo George Bush? Acto patriota. ¿Sí? ¿Qué hizo el acto patriota? Quebrar la libertades civiles de los americanos. cambiar, exactamente, cortar la libertad civil de Estados Unidos, cambiar del gobierno, la forma de gobierno de la ley inglesa a la ley romana, permitir al Estado violar los derechos individuales de los individuos. Mati, ¿quieres decir una frase? me atrevo a decir una cosa más. Sabemos que va a haber elecciones pronto en Estados Unidos, Sí. el año que viene. Si la contrarrevolución no va a triunfar contra los republicanos, debería seguir en el poder Donald Trump, que ya lo conocemos. Por otros testigos tenemos de que va a pasar lo mismo. Bien. Ok, entonces, ¿cómo le llamamos a los demócratas? ¿Socialistas? Se les acusa mucho de socialistas. ¿Por qué ponemos ¿Qué? conservadores republicanos? Porque son así. Porque son extremadamente conservadores. Al principio del siglo pasado eran ellos los más de izquierda. En la que época cambiaron. de la guerra civil, sí, es Sí. lo que Bill está diciendo. En la época de la guerra Sí. civil, los republicanos eran los que no tenían tendencias conservadoras, sino que eran los demócratas. Eran los antiesclavistas. Claro. Ahora, vamos a nuestra línea, nuestra historia. 1989, ¿quién era el presidente? Ronald Reagan. Ronald Reagan. ¿Republicano o demócrata? Bueno, Republicano. ¿Ok? 1989, Ronald Reagan, republicano. ¿Qué trae Ronald Reagan? La alianza. Alianza con el papado, algo más. La caída. Tenemos a Reagan.
la mayoría moral, ¿se acuerdan de eso? Moral majority. Sí. Ese movimiento protestante para llevar la moralidad cristiana al gobierno, apoyado ampliamente por Ronald Reagan. ¿Okay? Mayoría moral, conservador o Conservador. socialista, no sé. Conservador. Conservador, ¿sí? Y después logran poner a Bush en el poder. Sí. Exactamente, 2001, otro evento de nuestra historia. Va a ser el segundo. Presidente Sí. Bush. Bush padre. No sé Bush hijo ya. No, Bush hijo. Estoy saltando a 2001. Ah, Esto es a propósito. Conservador o del otro lado. Conservador, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace? ¿Y era republicano también? Sí. Republicano también. George Bush, republicano. Acto patriota lleva a quiebra los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora llegamos al año... ¿A qué año? Quiero llegar a 2016. 2016, sí. ¿Quién está? Donald Trump. Clinton y Obama sería un paréntesis demócrata. Ujú. Sí, sería bueno ponerlo. Demócrata, ¿acá? No, entre Trump hubo. ¿Quién ponerlo acá? Entre Bush y Trump. Ok, que yo estoy haciendo... No va a tener nada que ver con la línea que estoy haciendo, porque yo estoy haciendo una línea... Quiero ir viendo cómo los demócratas... ¿Qué es lo que han ido haciendo los republicanos a medida que ellos van llegando al poder? ¿Sí? Quiero ir conectando cuál es la obra que ellos han estado haciendo en este tiempo. Una línea de progresión. Exactamente, una línea de progresión. Entonces, los eventos que yo quiero ver son eso, los republicanos y su obra a lo largo, desde 1989 hasta acá. Sí. Entonces yo comienzo a colocar, podemos colocar un montón de cosas acá, pero eso es la información que queremos sacar. ¿Sí? Tenemos Donald Trump, también republicano, todos republicanos, conservadores. Nuevamente unido con la derecha religiosa. Y en pro de la unión de la Iglesia y del Estado. Ok. Entonces lo que tendríamos que poner acá abajo es una nueva línea colocar la historia desde nuestra historia. Ya vimos que la revolución comenzaría en 2001 con lo que hace George Bush. El acto patriota quiebra con los principios de los Estados Unidos hasta ese momento. Ok. Tiene una pregunta. ¿Puedo aclarar algo capaz Sí, que estaba pensando? sí. Cuando veo en la revolución francesa, lo que veo es un gobierno establecido y un contragobierno. Entonces los bolcheviques van en contra del gobierno establecido. ¿Rusa o francesa? Perdón, ¿Rusa? rusa y francesa también. Ok. O sea, perdón, los jacobinos van en contra del gobierno establecido. Ok, sí. Entonces tenés el gobierno establecido que era monárquico y los que van en contra. Entonces, en esa revolución gana el gobierno establecido, el que estaba, ¿En cuál? en la de los jacobinos. A los jacobinos, ok. Sí. En la otra, en la revolución rusa, gana la revolución, o sea, ganan los que están en contra del gobierno establecido. Ahora, en Alemania tenés el gobierno establecido en un gobierno monárquico también. Entonces, los revolucionarios van en contra del gobierno monárquico. Okay. Y en esa, ¿qué fue lo que sucede? Acaba O sea, ganan ganando. Acaba ganando el sector más conservador. No hay más gobierno monárquico, tampoco en Napoleón, pero ganan de ese claro, sector. pero ganan, o sea, no queda el gobierno establecido. No, en ninguna de ellas en realidad queda el gobierno establecido. Ninguna. Claro, porque el gobierno establecido era... Porque lo que yo estaba pensando es que capaz en la historia actual de Estados Unidos tenés el gobierno establecido Sí. y los que van, porque si no, no habría forma en que sean los conservadores los que sean los revolucionarios, porque no me
coincide con las otras líneas. O sea, pienso que los republicanos están yendo en contra del gobierno establecido para que puedan llegar a ser los revolucionarios. No sé si Ok, la monarquía sería el gobierno establecido. Exacto. Sí, concuerdo. Como la democracia es el gobierno establecido actualmente, Exactamente. los republicanos están yendo en contra de eso. Porque si no, no podríamos marcar 2001 como inicio de la revolución. Déjeme a ver si entendí. Voy a resumir lo que dijiste, a ver si entendí. Los jacobinos derrocan a la monarquía. Los bolcheviques derrocan a la monarquía. Vamos a aplicar los republicanos tienen que derrocar a lo establecido, algo que es paralelo con la monarquía. Exacto, ¿Sí? que sería en este caso la democracia. Exactamente. Sería Por eso lo tenemos en 2001 como inicio, porque ahí está el acto patriota, inicio del derrocamiento del gobierno establecido que sería la Constitución. Exactamente. Porque si no, eso no me está ahí cerrando. Exactamente. La monarquía sería la forma De gobierno, original del gobierno de los Estados Unidos, que es los principios republicanos y protestantes. Exacto. Eso es Pero no es Que está monarquía defendido literal, por- sino No. la democracia. Claro, simbólica. Pero Simboliza eso. Simbólicamente es monarquía en comparación con las otras líneas. Claro. O sea, aclaro eso para que salga en el video. Bien. Exactamente. Sí, yo sí lo entiendo, pero es para idiota. Muy bien. Normal. Adrián. Quizás tendríamos que recordar que de 45 presidentes que hay en Estados Unidos, Trump es el número 19 republicano. O sea, la mayoría de los presidentes fueron demócratas. Bien. Bien. Ok. Tal vez un detalle más, antes de terminar. Lo siguiente. Bueno, vamos a colocar eso mejor sobre una línea. Vamos a colocar una línea aquí abajo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar estas informaciones para que tengamos más espacio. Y ustedes me ayudan a completar esto. Ok. Esto aún dije que necesitamos verlo con más detalles, pero vimos el testigo de la mitad de camino, que 2001 sería paralelo con el inicio de la revolución. Luego tenemos un evento en el cual... no había dejado muy claro eso. En este momento hay un cambio de gobierno y hay un dictador que se establece. Por ejemplo, en la Revolución Rusa, ¿quién se establece como dictador? Lenin, ¿cierto? Salimos de la monarquía para el dictador que es Lenin. La Revolución Francesa, tenemos la muerte de un dictador, que es Robespierre, ¿sí? Pero después hay otro dictador que se va a poner en el poder. ¿Quién es? Napoleón. ¿Sí? Entonces, estos eventos y otros que vamos a estudiar en estos días marcan tanto la muerte de un dictador como el levantamiento de un dictador. En la de Alemania sería el que Wilhelm abdique y después que entre Hitler. Exactamente. Hitler más adelante. La de Alemania. 2001. Esto ya voy a dar como una... ¿cómo se dice cuando...? Hipótesis. Que esto es la batalla de Rafia. ¿Sí? Ya veremos qué es esto más adelante. La batalla de Panium. Voy a proponer que esto es, sí, Panium. Pero no lo voy a defender ahora. ¿Qué? Creo que este es Panium. Sí, creo que es España, exactamente. Sí. 2001, Rafia. Tendríamos entonces... acá tenemos la monarquía, que es el gobierno establecido. Esto es de la línea
la Revolución Francesa. Lo paralelo con la monarquía sería que, nuestra historia que estuvimos diciendo, sería la democracia, O gobierno constitucional. es constitucional de los Estados Unidos, específicamente los principios republicanos y protestantes, los dos principios de la nación de Estados Unidos, que comienza a ser quebrado en 2001, cuando George Bush pone el acto patriota, que quiebra con la Constitución los principios republicanos. ¿Sí? Eso tiene que llevar a un quiebre aún más grande, la batalla de Rafia, donde tenemos el fin también, un nuevo fin de la forma de esa revolución y un fin más grande aún de lo que es la democracia constitucional de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora sí que se tiene más. ¿Sí? Porque, perdón, ¿Sí? pero entonces ahí tenés si en la línea, yo creo que lo que dijimos hace un rato de lo que los revolucionarios ganan y pierden eso de falla, me parece que no estaba tan correcto. Ok. Pero sí me parece que en la línea alfa el dictador muere. En la línea omega, el de arriba, en el jacobino, ok. el dictador muere. ¿Sí? En la línea omega, bolchevique, el dictador se levanta. ¿Sí? En la línea alfa, el dictador cae, Ujú. Kaiser sería. Y en la línea Omega, omega, el dictador se levanta. coincide. Ok. Vamos a ver tanto la muerte como... Ok. Entonces ahí sí te Hay un dictador que se levanta. Ujú. Falla y éxito, falla y éxito. En el éxito, el dictador se levanta. Es lo que creo. Vamos a ver que hay tanto... Podemos ver tanto el fin de un dictador como el comienzo de un dictador. Dos etapas, en realidad, de un dictador que ya se levantó antes, en realidad. Eso es lo que voy a proponer. Pero es interesante analizar eso. Después quiero que me digan qué piensan sobre eso, porque es algo realmente muy reciente. Realmente está todavía para probar si es correcto o no. Ok, entonces tenemos el fin de la democracia constitucional de los Estados Unidos, una revolución y posteriormente una contrarrevolución que se oponga a lo que los republicanos han estado haciendo, ¿sí? ¿Deberían ser quiénes entonces? En este caso, Mati, ¿Sí? los contrarrevolucionarios son, o sea, desde el punto de vista del gobierno establecido, son los conservadores, como fueron las otras líneas. No, No. lo contrario. Sí. ¿Eh? Lo contrario. Porque Los conservadores son los que llevan adelante la revolución. Claro. La revolución es los conservadora. conservadores llevan adelante la revolución, pero Sí. nosotros lo vemos desde el punto de vista de conservadores morales. Ujú. Pero en ese caso van en contra del gobierno establecido, entonces Claro. Sí. O sea, Por en eso cambio en la revolución. otra, en contrarrevolucionarios, hablando del punto de vista moral, son los liberales, pero hablando del punto de vista del constitucional, son conservadores. Sí, O sea, defienden la Constitución. Defienden los Defienden- inicios de los Estados exacto, Unidos. eso. En este caso, los contrarrevolucionarios son los demócratas. Exactamente. Liberales. Entonces revolucionario. Exactamente. Revolución, esto es republicanos. Que son moralmente conservadores, pero son... Van en contra de lo establecido. Y la contrarrevolución serían los demócratas, entonces. Pero ¿quién va a ganar? ¿Quién va a tener éxito? Republicano. Los revolucionarios republicanos. Por eso estaba proponiendo que tiene éxito ahora la revolución. ¿Entendés? Ahora sí me cierro. Bien. Si la revolución va a tener éxito, los republicanos van a continuar en el poder. No va a tener éxito esa contrarrevolución que va a haber. Que va a llevar finalmente a la crisis de la unión de la Iglesia y el Estado. Y perdón, según Sí. lo que estaba proponiendo también Manuel, en cuanto a que se levanta un dictador, Ujú. esa Ujú. mecánica se da también, repasando las cuatro líneas, Yo digo que es correcto que se levante un dictador, ¿sí? pero repasando las anteriores, ¿cómo sería? En la Revolución Rusa se vuelve un dictador, Sí. en la francesa, ¿Querés repetir lo que dijiste, Emma? Sí, Sí. igual Mati también explicó ahí recién, o sea, yo dije, en la Revolución Francesa, a esa altura en Rafia,
moría un dictador, porque Robespierre muere ahí. Sí. En la revolución bolchevique, o sea, en la revolución rusa, ahí se levanta Lenin. Entonces tenés levantamiento. En Alemania cae el Kaiser y en la de nuestra se levantaría Donald Trump. Pero Mati aclaró que, o sea, eso, el levantamiento y la caída no precisamente tiene que ser que muera, sino que cambie de aspecto. Y tiene sentido porque en esos mismos 9 de noviembre que estaba poniendo Mati, si nosotros vamos a 1799, también se levanta un dictador en la misma línea, con la misma fecha. Entonces, no precisamente tiene que ser la muerte del dictador o el que aparezca otro, sino que cambie de aspecto. Exactamente. Mañana vamos a ver un poco más de detalle de eso, uniendo esas líneas. ¿Qué es lo que significa ese cambio de un dictador al otro? ¿Bien? Bueno, si tienen preguntas, escríbanselas, no se las olviden para mañana, que ya no pasamos de tiempo. Vamos a cerrar con una oración.